Bienve- Bienvenido, bienvenido. Gloria a Dios. Gracias por estar aquí. Bendiciones, bendiciones. Bienvenido. Bienvenido, hermano José Luis y Victoria, Pastora Victoria. Gloria a Dios. Me alegro verlos a los dos. Gloria a Dios. Déjenme conectar el Facebook. Un minuto, por favor. Bienvenido, bienvenido. Denme unos minutos para conectar a Facebook para aquellos hermanos, hermanas que nos escuchan en el Facebook y algunos van después luego y lo miran ahí. Gracias por estar aquí, bienvenido. Gloria a Dios. Live. Gloria a Dios, seguimos. La tecnología, gloria a Dios por la tecnología, Señor, y cubrimos la tecnología, Señor, para que todo funcione perfectamente y te damos las gracias, Señor. Gloria a Dios. Ahí está todo funcionando. Bueno, gloria a Dios. Bienvenidos y vamos a darle un minuto o dos a los demás hermanos que se conecten, a aquellos que se vayan a conectar. Y entendemos que ya hemos leído más o menos 2 libros de la Biblia completo, gracias al Señor. Y vamos por, hoy completamos 2 capítulos más, que son 6 capítulos que se completan hoy. Así es que gloria a Dios, porque hasta aquí nos ha ayudado Jehová. Así es que voy a orar para entonces comenzar. Señor Padre, te damos gracias. Gracias porque tú eres bueno y para siempre tu misericordia. Gracias porque hemos podido hacer esto, Señor. Sigue ayudándonos en esta jornada, Señor, de leer tu palabra juntos, Señor, y de poder, Señor, que tú expandas, Señor, nuestro conocimiento, que tu Espíritu Santo nos enseñe. Yo te doy gracias, Padre, Hijo y Espíritu Santo, por este tiempo, por utilizar esta tecnología, Señor, que tenemos. Gracias porque tú nos las has dado, nos las has enseñado, Señor. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén. Sí, porque me tuvo que enseñar, ¿no? Nos los tuvo que enseñar. Bienvenida, Pastora Barahona, Eugenia, José Luis. Y seguimos. Y ahora lo que vamos a hacer es darle un repaso de los últimos 2 capítulos que leímos, Levítico 3 y 4. Levítico 3 y 4. En el capítulo 3 se habló con detalle sobre la ofrenda de paz. Esta ofrenda era voluntaria y expresaba la comunión y la gratitud. Podía ser de ganado, oveja o cabra. Y, y cada animal tenía que ser sin defecto. Una parte se quemaba para el holocausto para Dios, especialmente la grasa, y la otra parte era la comida de los sacerdotes y el oferente, o sea, el que ofrendaba. Se prohibía comer la sangre y la grasa. Por eso la grasa se quemaba para el Señor. Y representaba comunión, agradecimiento y celebración de paz con Dios. Ese era el motivo de estas ofrendas. En el capítulo 4 estaba la otra ofrenda, que era ofrenda por el pecado. Aquí se regula el sacrificio por pecados cometidos sin intención. Se establecen diferentes sacrificios según
quién pecaba, el sacerdote ungido, toda la congregación, un jefe o una persona común. Eran diferentes sacrificios. Si quien pecaba era el sacerdote ungido, era toda la congregación, era un jefe o líder o una persona común. Mientras mayor responsabilidad, mayor era el sacrificio requerido. La sangre tenía un papel central en la expiación, porque como hablamos ayer, siempre se derramaba la sangre, ¿verdad? Enseña que el pecado, este capítulo enseña que el pecado trae consecuencias y requiere una expiación, porque es ofrenda por el pecado, aun cuando el pecado no sea intencional. Y ahí, más o menos en breve, Levíticos 3 y 4. Y ahora vamos a leer los dos capítulos de hoy, que es el capítulo 5 y el 6. Y vamos a comenzar. Si alguno pecare por haber sido llamado a testificar y fuere testigo que vio o supo y no lo denunciare, él llevará su pecado. Asimismo, la persona que hubiere tocado cualquiera cosa inmunda, sea cadáver de bestia inmunda o cadáver de animal inmundo o cadáver de reptil inmundo, bien que no lo supiere, será inmunda y habrá delinquido. O sea, habría cometido una delincuencia. Versículo 3 del capítulo 5 de Levítico. O si tocare inmundicia de hombre, cualquier inmundicia suya con que fuera inmundo y no la lleva, echare de ver, si después llegare a saberlo, será culpable. O si alguno jurare a la ligera con sus labios, hacer mal o hacer bien, en cualquier cosa que el hombre profiere con juramento, y él no lo entendiere, si después lo entiende, será culpable por cualquiera de estas cosas. O sea, no se podía jurar a la ligera. Versículo 5. Cuando pecare en alguna de estas cosas, confesará aquello en que pecó, y para su expiación traerá a Jehová por su pecado que cometió una hembra de los rebaños, una cordera o una cabra como ofrenda de expiación, y el sacerdote le hará expiación por su pecado. Y si no tuviere lo suficiente para un cordero, traerá a Jehová una expiación por su pecado que cometió, 2 tórtolas o 2 palominos, el uno para expiación y el otro para el holocausto. Y los traerá el sacerdote, el cual ofrecerá primero el que es para expiación y le arrancará de su cuello la cabeza, mas no la separará por completo. Y rociará la sangre de la expiación sobre la pared del altar, y lo que sobrare de la sangre lo exprimirá al pie del altar, es expiación. Y del otro hará holocausto conforme al rito, así el sacerdote hará expiación por el pecado de aquel que lo cometió y será perdonado. Mas, si no tuviere lo suficiente para 2 tórtolas o 2 palominos, el que pecó traerá como ofrenda la 10ª parte de un efa de flor de harina para expiación. No podrá sobre ella, no pondrá sobre ella, ni sobre ella pondrá incienso ni aceite, porque es expiación. Lo traerá pues el sacerdote, y el sacerdote tomará de ella un puño lleno para memoria de él, y lo hará arder en el altar sobre las ofrendas encendidas a Jehová, es expiación. Y hará el sacerdote expiación por en cuanto al pecado que cometió en alguna de estas cosas, y será perdonado. Y el sobrante será del sacerdote como la ofrenda de vianda. Versículo 14. Habló más Jehová a Moisés diciendo: cuando alguna persona cometiere falta y pecare por yerro en las cosas santas de Jehová, traerá por su culpa a Jehová un carnero sin defecto de los rebaños, conforme a tu estimación en ciclos de plata del ciclo del santuario, en ofrenda por el pecado.
y pagará lo que hubiere defraudado de las cosas santas, y añadirá a ella la quinta parte y la dará al sacerdote, y el sacerdote hará expiación por él con el carnero del sacrificio por el pecado y será perdonado. Finalmente, si una persona pecare o hiciere alguna de todas aquellas cosas que por mandamiento de Jehová no se han de hacer, aún sin hacerlo a sabiendas, es culpable y llevará su pecado. Traerá pues el sacerdote para expiación según tú lo estimes, un carnero sin defecto de los rebaños, y el sacerdote le hará expiación por el hierro que cometió por ignorancia y será perdonado. Es infracción y ciertamente delinquió contra Jehová. Habló Jehová, capítulo 6, Levítico capítulo 6. Habló Jehová a Moisés diciendo: cuando una persona pecare e hiciere prevaricación contra Jehová y negare a su prójimo lo encomendado o dejado en su mano, o bien robare o calumniare a su prójimo, o habiendo hallado lo perdido después lo negare y jurare en falso en alguna de todas aquellas cosas en que suele pecar el hombre, entonces, habiendo pecado y ofendido, restituirá aquello que robó, o el daño de la calumnia, o el depósito que se le encomendó, o lo perdido que halló, o todo aquello sobre que hubiera jurado falsamente, lo restituirá por entero aquel a quien pertenece, y añadirá a ello la quinta parte en el día de su expiación. Y para expiación de su culpa, traerá Jehová un carnero sin defecto de los rebaños conforme a tu estimación, y lo dará al sacerdote para la expiación, y el sacerdote hará expiación por él delante de Jehová, y obtendrá perdón de cualquiera de todas las cosas en que suele ofender. Versículo 8. Habló aún Jehová a Moisés diciendo: manda a Aarón y a sus hijos y diles: esta es la ley del holocausto. El holocausto estará sobre el fuego encendido sobre el altar toda la noche hasta la mañana, y el fuego del altar arderá en él. Y el sacerdote se pondrá su vestidura de lino y vestirá calzoncillos de lino sobre su cuerpo, y cuando el fuego hubiere consumido el holocausto, apartará él las cenizas de sobre el altar y las pondrá junto al altar. Después se quitará sus vestiduras y se pondrá otras ropas, y sacará las cenizas fuera del campamento a un lugar limpio. Y el fuego encendido sobre el altar no se apagará, sino que el sacerdote pondrá en él leña cada mañana, y acomodará el holocausto sobre él, y quemará sobre él las grosuras de los sacrificios de paz. El fuego arderá continuamente en el altar y no se apagará. Esta es la ley de la ofrenda. La ofrecerán los hijos de Aarón delante de Jehová ante el altar, y tomará de ella un puñado de la flor de harina de la ofrenda y de su aceite y todo el incienso que está sobre la ofrenda, y lo hará arder sobre el altar por memorial en olor grato a Jehová. Y el sobrante de ella lo comerán Aarón y sus hijos. Sin levadura se comerá en lugar santo. En el atrio del tabernáculo de reunión lo comerán. No se cocerá con levadura. Lo he dado a ellos por su porción de mis ofrendas encendidas. Es cosa santísima, como el sacrificio por el pecado y como el sacrificio por la culpa. Versículo 18. Todos los varones de los hijos de Aarón comerán de ella. Estatuto perpetuo será para vuestras generaciones tocante a las ofrendas encendidas para Jehová. Toda cosa que tocar en ella será santificada. Habló
Jehová a Moisés diciendo, esta es la ofrenda de Aarón y de sus hijos que ofrecerán a Jehová el día en que fueron ungidos, la 10ª parte de un efa de flor de harina, ofrenda perpetua, la mitad a la mañana y la mitad a la tarde. En sartén se preparará con aceite, frita la traerás, y los pedazos cocidos de la ofrenda ofrecerás en olor grato a Jehová. Y el sacerdote que en lugar de Aarón fuera ungido de entre sus hijos, hará igual ofrenda. Es estatuto perpetuo de Jehová, toda ella será quemada. Toda ofrenda de sacerdote será enteramente quemada, no se comerá. Y habló Jehová a Moisés diciendo, habla a Aarón y a sus hijos y diles, esta es la ley del sacrificio expiatorio en el lugar donde se degüella el holocausto. Será degollada la ofrenda por el pecado de delante de Jehová. Es cosa santísima. El sacerdote que la ofreciere por el pecado la comerá. En lugar santo será comida, en el atrio del tabernáculo de reunión. Todo lo que tocare su carne será santificado. Y si salpicare su sangre sobre el vestido, lavarás aquello sobre que cayere en lugar santo. Y la vasija de barro en que fuere cocida será quebrada, y si fuere cocida en vasija de bronce será fregada y lavada con agua. Todo varón de entre los sacerdotes la comerá, es cosa santísima. Mas no se comerá ninguna ofrenda de cuya sangre se metiera en el tabernáculo de reunión para hacer expiación en el santuario. Al fuego será quemada. Y esto vemos que es punto por punto preciso cómo eran las leyes de las ofrendas expiatorias, cómo era la ley de los sacrificios de alimentos diarios, porque habían diarios, habían solo ofrendas expiatorias. También la palabra nos dice que estaba la ley de la ofrenda, diferentes leyes de ofrenda, la ley de los holocaustos. En partes se compartían con el sacerdote y con los hijos, la otra parte no. Y entendemos que todo esto era estrictamente ordenado por Jehová, porque cada vez que él manda hacer un sacrificio, dice la palabra, habló también Jehová a Moisés diciendo, como recalcándole el orden, para que siempre se hiciera en orden. Gloria a Dios por todas estas leyes y hoy que no lo tenemos que hacer porque gracias a Jesús, Él es nuestro sacrificio, que Él fue la expiación una vez y por todas, la sangre de Cristo, ¿verdad? Y no tenemos que estar haciendo esto, porque si no, hasta hoy estuviéramos haciendo esto, ¿verdad? Ahora, las enseñanzas clave de Levíticos 5 y 6. Vamos a ver qué dice. El pecado debe confesarse. No basta sentir culpa, hay que reconocerlo delante de Dios. La restitución es parte del arrepentimiento, porque si robaste, tenías que restituir. Si cogiste prestado, tenías que devolver, ¿verdad? Por eso es que la restitución es parte del arrepentimiento. El verdadero arrepentimiento incluye a reparar el daño. Dios da oportunidad según la capacidad. Había opciones para los pobres. Dios es justo y misericordioso, porque quizás algunos pobres no tenían ganado, no tenían cabras, no tenían corderos, pero sí podían traer un palomillo o una ave, podían traer lo que tuvieran, ¿verdad? Y por eso es que el Señor es justo y misericordioso. La adoración debe ser constante. El fuego nunca debía apagarse. Cuando leí eso, yo lo sentí en mi espíritu, que el fuego del altar nunca se apagaría. Y eso me tocó mi espíritu cuando lo leí. Nuestra comunión con Dios debe mantenerse viva. Eso sentí que el Señor requiere de hoy nosotros, que tengamos siempre fuego en el altar. Y el fuego en el altar es
tu presencia delante de Dios es estar y hablar con Dios y que eso nunca se apague, porque Él lo esperaba diariamente y era perpetuamente que eso se hacía, ¿verdad? La adoración del altar del fuego que no se apagaba. La integridad importa. Los pecados contra el prójimo también son pecados contra Dios. Y eso es lo que a veces se nos pasa, que cuando pecamos contra el prójimo, creemos que estamos pecando sobre una persona y le pedimos perdón y ya se resolvió, pero estamos pecando contra el prójimo y contra Dios. Y entonces hay que pedir perdón al prójimo y arrepentirnos delante de Dios para que así sea completa el arrepentimiento, ¿verdad? Ahí están las enseñanzas clave de nuestros capítulos 5 y 6 y recalco que el fuego de tu corazón nunca se apague. Eso lo quiero recalcar, que sigamos siempre trayendo leña al altar, que son nuestras rogatorias, nuestra adoración, nuestras alabanzas, nuestro hablar con Él. Ese es el fuego que nosotros tenemos, que ponemos la leña en el altar de Dios. Amén. Y espero que todos hayan entendido. Gracias por estar aquí. Vicky, Eugenia, Victoria, bendecido, bendecida noche. Y con ustedes nuevamente leyendo la Biblia, su Biblia, mi Biblia, de tapa a tapa. Gloria a Dios. Buenas noches. Dios me los bendiga. Bendiciones, gracias. Bendiciones. Amén.